Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Con nuestro compromiso de venir y cumplir la orden de nuestro Señor y Dios, de compartir, ¿verdad? Lo que es el mensaje de su palabra. Y estamos estudiando ahorita el libro de Juan, o sea, el Evangelio de Juan. Yo te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva, ¿verdad? Y posteriormente en YouTube, ¿verdad? Pastora Janet Enríquez. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por honrarme con tu presencia, por recordarte, ¿verdad? De que aquí siempre hay una palabra de vida para ti. Bien, vamos ahora a iniciar lo que es este tema de este día y quiero primeramente que oremos, ¿verdad? Para que sea Dios dirigiendo todo lo que se va a hacer acá, lo que se va a hablar, ¿verdad? Que sea voluntad de Dios. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí, listos, dispuestos a poder compartir este mensaje, Señor, que viene de parte de ti, esta enseñanza de que corresponde al Evangelio de Juan, Señor. En este momento te pido que seas tú preparando cada corazón, que sea esa tierra fértil donde va a caer esta semilla y que pueda cimentarse, que pueda crecer, que pueda producir los frutos por lo cual está siendo enviada esta palabra, este mensaje a los corazones que van a escuchar en este instante. Gracias, bendito Señor. Toma el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y de mis palabras también. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, recordamos de que estamos, el tema principal de lo que es este libro, ¿verdad? Es que es una acumulación de testimonios, decíamos ayer. Es una acumulación de testimonios para demostrar que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, y el mensaje decíamos que el apóstol Pablo era el apóstol Juan, amén. El apóstol Juan es el que había escrito este libro y que era dirigido a toda la iglesia en general. Así que ahora vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tema es el que tenemos este día? Y es el ministerio público de Jesús. Primera parte, porque esto de que Jesús vino y empezó a obrar, empezó a realizar su ministerio es algo extenso, ¿verdad? Yo sé que tú tienes ya cierta idea de lo que conlleva esto, ¿verdad? De lo que Jesús vino a hacer acá en este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Donde nosotros habitamos. Entonces es algo extenso lo que es el ministerio de Jesús, pero por eso lo vamos a llevar por partes y ahorita vamos a ver la primera parte. Vamos a enfocarnos en los capítulos 3 y 4, ¿verdad? De lo que es el libro de San Juan. Yo sé que tú ya lo leíste, ¿verdad? Pero vamos a recordarlo. Así que ahorita vamos a entrar ya de lleno lo que es este tema. Y nos vamos a ir allá al libro de Juan, ¿verdad? Que estamos leyendo 3:8, al capítulo 3:8. Y dice de la siguiente manera: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El viento, dice, sopla de donde quiere y oyes su sonido. Y es muy cierto eso. Yo creo que todos podemos sentir el viento, podemos escuchar que viene el viento, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va. ¿Y qué es lo que simboliza esto? ¿Qué es lo que Jesús o el apóstol, el apóstol Juan quiere decir con esto? Es que cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, somos similar a ese viento, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a requerir de nosotros en determinado momento. Nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, no hacemos nuestros propios planes. Nosotros podemos venir y como otras veces te he dicho, yo incluso hay un tema por ahí donde te digo que tienes que venir y planificar tu vida, tu proyecto. Tú puedes planificar tus planes, tus proyectos, todo lo que tú quieres hacer, tú vienes y los anotas y tienes todo tu plan perfecto en una hoja de papel, ¿verdad? O en una libreta. Tú puedes venir y escribir todo lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Tu proyecto, cómo tú te proyectas a futuro. Pero cuando tú estás dirigido por Dios, tú puedes tener ese proyecto y de repente Dios te cambia todo. De repente todas las ideas que tú tenías ahí son trastornadas, transformadas, son cambiadas porque el Espíritu de Dios viene y te dice, mira, vas a hacer esto y esto y esto, y de repente tú tienes que cambiar tu plan, ¿verdad? Pero lo ideal de nosotros es siempre tener algo, enfocarnos en algo, en qué vamos a hacer, porque esa es una manera de trabajar ordenadamente y de saber que estamos viviendo tras un objetivo.
No estamos viviendo sin sentido. Estamos viviendo tras un objetivo. Estamos viviendo porque tenemos un propósito y sabemos quiénes somos y tenemos identidad. Y cuando una persona tiene identidad, pues entonces ya se enmarca en lo que es su propósito y nada lo saca de ahí. El Espíritu Santo te va dirigiendo y te va ordenando qué es lo que debes de hacer. Por eso dice ahí, tú sabes que el viento lo escuchas, ¿verdad? Pero no sabes de dónde viene y ni tampoco sabes hacia dónde va. Así es la voluntad del hombre cuando es regida por el Espíritu Santo. Tú no sabes qué es lo que te va a pedir el Señor dentro de 3 horas, dentro de 4 horas, dentro del siguiente día, dentro de un mes. Tú no sabes qué es lo que Dios va a requerir de ti. Pero tú esperas confiadamente que Dios te dirija. Tú esperas ahí fielmente que Dios te oriente qué es lo que vas a hacer, cuál es el siguiente paso que vas a dar. Y eso es lo más mejor. Aunque parezca algo así como que tedioso, ¿verdad? Estar esperando, estar ahí. Pero eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú das un paso dirigido por Dios, lo das certero. No fallas, ¿verdad? No fallas porque Él nunca falla. Y Él sabe perfectamente qué es lo que necesita de ti. Entonces, a esto significa, el hombre que entrega la voluntad a Dios, que rinde la voluntad de Dios, es similar a ese viento que no sabe a dónde va, pero va con pasos certeros hacia una victoria legítima. Amén. Ahora vamos ya a entrar de lleno a lo que es el tema de ahora. Y vemos de entrada ya en el capítulo 3 al 7, que que Jesús se encuentra con alguien llamado Nicodemo. Amén. Y este Nicodemo dice que es un principal entre los judíos, o sea, tenía un puesto, tenía un cargo, ¿verdad? Ahí de autoridad, ¿verdad? Entonces, pero dice que se acerca a Jesús. Y bueno, y vamos a leer lo que dice acá, el capítulo 7, dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dice Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Ahí estaba Jesús explicando esto, estaba predicando y estaba diciendo que era necesario nacer de nuevo. Viene este personaje como es autoridad, ¿verdad? Y viene y se le presenta a Jesús y le cuestiona, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo es esto que un hombre puede venir siendo viejo? O sea, es algo ilógico. Si nosotros venimos y lo pensamos con nuestra mente humana, es algo ilógico que alguien como nosotros, que ya estamos adultos, que algunos ya estamos viejos, ¿verdad? Y vengamos y vamos a venir y decir, vamos a nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a volver a introducirnos en el vientre de nuestras madres y volver a nacer? Es algo ilógico. No se puede. Pero es que Jesús nos estaba refiriendo al acto realmente natural, normal, ¿verdad? Biológico, sino que Él se estaba refiriendo en el ámbito espiritual. Cuando una persona reconoce a Jesús como Salvador de su vida, nace de nuevo, está naciendo de nuevo, es un bebé espiritual. Cuando alguien viene y dice, yo reconozco a Jesús como mi Salvador, en ese momento tú estás naciendo de nuevo en el espíritu, ¿verdad? Entonces Jesús se refería a eso, que era necesario que la persona naciera de nuevo espiritualmente. Y ahí le explica él esto, le dice, es que, mira, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando le está diciendo agua y espíritu, estamos viendo dos componentes. Tenía que nacer del agua, estamos hablando por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma. Cuando habla por la palabra, acordemos que la palabra de Dios también decíamos que era Jesús, que Él es el Logos, es el verbo hecho carne. Él es el Logos, Él es la palabra. Después, el que no naciese de la palabra, o sea, de lo que está escrito, de la palabra de Dios, el que no nace de lo que lo puede transformar, no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace del Espíritu, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios el que transforma la vida de la persona, el que es el que te dirige, es el que viene y el que convence de pecado. Amén. Entonces no puede ver el reino de los cielos. El que no se permite transformar no puede ver el reino de los cielos. Y dice aquí,
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los nacimientos, ¿verdad? Nosotros nacimos a este mundo y nacimos en carne y hueso. En ese momento es carne. Nacemos, somos carne, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, cuando venimos a Él, nosotros tenemos otro nacimiento y es el nacimiento espiritual. Porque cuando nosotros nacemos, nacemos con el pecado original de Adán y Eva. Todo eso fue heredado, lo traemos en la sangre. Lo que es el pecado original allá, que se dio, ¿verdad? En el Génesis, con Adán y Eva. Por eso todos nacemos con pecado. Pero cuando venimos y aceptamos a Jesús, nacemos espiritualmente. Y ahí es cuando nosotros empezamos ya a evaluar. El que actúa conforme a la carne, ¿verdad? Porque más adelante dice que el que es de la carne actúe conforme a la carne, procede como la carne, su prioridad son las cosas de este mundo. Cuando habla de la carne está diciendo que su prioridad es lo de este mundo. Que la prioridad es venir y agradar a su cuerpo. Que la prioridad es venir y deleitar sus sentidos. Es venir a enfocarse en todos los deleites de este mundo. Eso significa andar en la carne. Andar en el espíritu significa subyugar la carne y tener prioridad en lo que son las cosas de Dios. Honrar a Dios, obedecer a Dios, limitarse a uno hacer aquellos acontecimientos que le pueden producir deleite a la carne y en vez de darle ese deleite a la carne, la deleite al espíritu, que es venir en oración, en adoración, en alabanza a Dios, ¿verdad? En venir lectura bíblica, todo lo que concierne al espíritu. Eso es venir y alimentar el espíritu y honrar a Dios a través del espíritu. Amén. Entonces eso es lo que Dios le estaba acá enfocándose en lo que es a Nicodemo y le está diciendo lo que es nacido del espíritu, ¿verdad? El espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles cuando te dije que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa volver, venir y arrepentirse de sus malos caminos, ¿verdad? Arrepentirse de las acciones de la carne, arrepentirse de aquello que a Dios le desagrada y honrar a Dios con esa vida nueva que Dios realmente te otorga, que es el momento de nacer de nuevo. Amén. Ahora más adelante vamos aquí, dice que hay un propósito del ministerio de Jesús allá en el 3, 16, 18, ¿verdad? Ahí podemos ver cuál es el propósito de Jesús, por qué estaba en este mundo y lo conocemos perfectamente, pero vamos a hablar ahora. Y dice acá el propósito del ministerio de Jesús allá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Vemos aquí en primer lugar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, el único Hijo. Cuando habla de unigénito significa único Hijo. Amén. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, que es un amor incomparable. Es un amor inmerecido. Es un amor que no tiene medida. Es un amor sin límites. Nadie puede amar de tal manera a de dar su propio Hijo. Y en este caso estamos hablando de la Trinidad y es que Él lo expresa de esa manera. Pero en realidad es Él el que se hizo carne, ¿verdad? Es Él el que se hizo carne para venir a morir acá por cada uno de nosotros. Dice allá en el libro de Jeremías, dice, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia. Es un amor incomparable que Él tiene para con nosotros, que a pesar que le fallemos, nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice ahí que Dios mandó a su único Hijo a este mundo para poder venir y salvar a la humanidad. Y después dice en la segunda parte, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no solamente vino a declararle o a detallar el pecado, porque es obvio que tenía que decirlo, así como cuando uno va al médico. Ahí cuando vas al médico tú le dices lo que estás sintiendo al médico, primero te hace un diagnóstico y después te receta el medicamento, ¿no es así?
Asimismo es Jesús. Jesús tenía que venir a hablar del pecado, a hablar de todas las circunstancias de las cuales no permite entrar al reino de los cielos. Pero eso no era para condenar, sino que era para que pudiera tener un rescate. Cuando tú te das cuenta de los errores que estás cometiendo, cuando tú te das cuenta del pecado, de lo que a Dios le desagrada, entonces tú eres un sabedor de ello, ya no lo ignoras, entonces ya tú te limitas de volverlo a realizar, porque tú sabes que eso a Dios le desagrada. Entonces Jesús venía diciendo, predicando, enseñando lo que realmente le desagradaba a él. Por eso decía, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Por eso le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, no puede ser una persona religiosa. Tiene que haber una conversión, que eso significa no volver a hacer lo mismo de antes, sino realmente ser una persona diferente, una persona nueva, nacida de nuevo. Es una persona convertida. Y dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Pero es necesario que señalara cuáles eran los problemas, cuáles eran las dificultades, cuáles eran el error, el pecado, para que se dieran cuenta, ¿verdad?, de que había necesario cambiar. Entonces dice, no vino a condenar al mundo, vino para rescatarlo, vino para salvarlo. ¿Y qué más encontramos ahí? Dice, pero el que cree, dice, en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate bien que no dice hombre, o sea, no es que hayas creído en Jesús. Dice ahí, ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre. Dice ahí, nombre. Amén. Así dice ahí, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De Jesús, no creyó en Jesús, porque dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesús. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces de ahí dice, el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree ya ha sido rescatado, ya ha sido salvado. Pero el que no cree, y mi pregunta ahora es, ¿tú crees en Jesús? Porque aquí nos está diciendo esto, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué dice eso? Hay personas que dicen, yo no creo en ese Jesús. Sí, y cuando la persona dice que no cree en Jesús, se está cerrando las puertas a poder venir y recibir esa salvación, esa oportunidad de esa salvación y vida eterna. Cuando alguien dice, yo no creo en Jesús. Pero cuando alguien dice, sí, yo creo en Jesús, entonces se le abre la oportunidad de parte de Dios para venir y tener esa salvación en su corazón. Tal vez no lo pueda recibir en el momento, tal vez solo se quede en aquello de que yo creo en Jesús, pero no quiero un compromiso con Él. Porque hay unas personas que sí dicen, yo le digo a las personas cuando voy a evangelizar allá a las calles o al lugar, o a los hospitales, a los lugares donde yo he podido asistir, y yo les he dicho, de acuerdo a la experiencia que tengo de evangelismo, mire, ¿y usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Entonces hacemos la oración para reconocerle. No, no quiero recibir la oración para reconocerle. En pocas palabras me están diciendo, yo creo en Jesús, pero no quiero ningún compromiso con ese Dios, con ese Jesús. Amén. Es bien difícil esto, ¿verdad? Porque cuando uno cree en Dios, pues nada le cuesta venir. Yo digo, ¿qué le cuesta recibir de alguien que usted cree? ¿Verdad? ¿Qué le cuesta? Si usted cree en Jesús, entonces ¿por qué le impide, verdad, reconocerle en su corazón si Dios lo que quiere realmente es rescatarle de un pecado, de una muerte eterna? ¿Verdad? Si eso es lo que Dios quiere. Entonces, para eso vino Él, para rescatarnos de esa condenación eterna y darnos la oportunidad de una vida eterna con Él, ¿verdad? Y por eso vino Jesús. Vemos ahí el propósito, porque Él vino a este mundo y todos lo conocemos, ¿verdad? Ahora bien, vamos al ministerio. Hay un ministerio paralelo que menciona aquí de Juan el Bautista con Jesús, ¿verdad? Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, Él empezó ya a realizar su ministerio. O sea, Él no se quedó estancado. Él fue al desierto 40 días a prepararse, pero luego empezó su ministerio y Juan el Bautista obviamente estaba también ejerciendo su ministerio. Y lo vemos ahí en el 3:23, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan siguió bautizando a pesar que Jesús ya estaba allí, a pesar de que Jesús ya lo había bautizado, ¿verdad? Él siguió bautizando. Juan el Bautista no se detuvo a pesar de que ya el Mesías, nuestro Creador, nuestro Salvador,
ya se había hecho notorio, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, aunque ya todo eso había transcurrido, pero él siguió con la misión que se le había encomendado, era de bautizar. Entonces, a pesar de que le había dicho, el que viene tras de mí es antes que yo y ese es el que también va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos esto, él siguió bautizando. Ya en el 3:29, ¿verdad? En el 3:29 dice de la siguiente manera, vamos a buscar por aquí. En el 3:29 dice así, el que tiene la esposa es el esposo, amén. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso decía Juan el Bautista. ¿Por qué lo decía? Porque dice ahí, como tú ves en el capítulo 3, si tú ves ahí en el 3, ahí dice el tema, el amigo del esposo. Está diciendo que Juan el Bautista era el amigo del esposo. Y él se sentía feliz de ver a Jesús reaccionando, ver a Jesús actuando. Porque la mejor manera de Jesús de enamorar a su esposa es venir y demostrar su poder, demostrar su enseñanza, venir y rescatarla de esa condenación eterna, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a rescatar a su novia, a rescatar a su esposa, porque la iglesia es la esposa de Jesús. Amén. Entonces vino a rescatar a su esposa. Eso es lo que simboliza esto. Por eso dice, ¿quién tiene la esposa? Es el esposo. Vino a rescatar a su esposa, a la iglesia, porque eso es lo que aconteció en ese lugar. Amén. Cuando Jesús vino y se ofreció en esa cruz, rescató a su esposa, que es la iglesia. Entonces, vemos ahí y dice, el amigo se goza de ver al esposo, se goza de ver al esposo como enamora a la esposa, con su propia vida, ¿verdad? Con sus propias proezas sobrenaturales, con rescatarla, con liberarla, con sanarla. Qué mejor es, no sé si tú has visto esto de esta manera como Dios me lo mostró ahora. Porque ¿cuántos se sienten felices de la felicidad de otro? Aquí Dios me muestra esto. ¿Te sientes tú feliz de ver la felicidad de tu prójimo? ¡Wow! Tocamos algo serio, ¿verdad? Tocamos algo serio, porque hoy en día te molesta la felicidad de tu hermano. Te molesta la felicidad de tu hermana. Te molesta que el otro venga y tenga aquellos beneficios. Ahora, que digo yo que son entregados legítimamente. No estoy hablando de aquello ilegítimo, porque eso no es felicidad. Algo que es ilegítimo no trae felicidad. Puede ser agradable por un momento, pero después trae llanto, sufrimiento, trae lamentaciones. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no quiere. Pero cuando es algo legítimo otorgado de Dios, trae felicidad, porque dice que la bendición de Dios no produce tristeza. Amén. Sino que trae alegría, trae gozo, porque proviene de Dios. Pero la pregunta es, porque aquí Juan dice, yo me siento feliz, gozoso de ver al esposo. ¿Tú te sientes feliz y gozoso de ver a tu hermano cómo es bendecido por Dios? ¿Te sientes feliz y gozoso de ver lo que Dios le otorga a tu hermano? ¿O eres de aquellos que te sientes ahí como que, ay, ¿para qué, verdad? Vamos a servir de tropiezo para que estos no se junten. Vamos a servir de tropiezo para que estos no se lleguen a reunir. Vamos a servir de torbo. Lo vamos a interponer en medio, ¿verdad? Para que estos no lleguen a concluir nada de lo que Dios sí quiere. Amén. Así que, ¿eres tú de esos? ¿Eres tú de esos que se ponen felices? Porque todavía dice, es necesario que yo mengue. Oh, Dios mío, es necesario que Dios mengue para que él crezca. Porque Jesús llegó y Juan el Bautista era el personaje del momento. Todo el mundo llegaba a escuchar a Juan el Bautista. Cuando estaba predicando en el Jordán, llegaban a escuchar a Juan el Bautista y después lo bautizaba. Pero cuando llegó Jesús, él empezó a hacer lo mismo. Habían dos personas allá haciendo lo mismo.
¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Eres tú capaz, tú que tienes un ministerio grande, dominante, que tienes mucha gente, que tienes, ya tienes un gran beneficio, tienes muchas posibilidades y has sido bien respaldado por Dios? ¿Eres tú capaz de decir eso? Es necesario que yo mengüe para que aquellos que van iniciando avancen, también brillen. ¿Eres tú capaz de hacer eso? Porque es bien lamentable que a veces mejor ponemos el pie, decimos algo, lo ponemos tras telón, ¿verdad? Y mejor que no me vaya a quitar el lugar. Cuando algo es entregado legítimamente, donde sea tú vas a brillar. Tú no tienes que quitarle lugar a nadie, ni robarle nada a nadie. Cuando tú eres legítimo, donde quiera que estés, tú vas a brillar porque Dios te va a hacer producir, porque eres legítimo. Amén. Cuando Dios te asigna, no importa dónde estés, ahí tú brillas. Amén. Entonces vemos acá dos enseñanzas bien importantes que nos da esta porción bíblica. Y esto ahorita me lo está dando el Señor porque no lo tenía aquí anotado. ¿Te das cuenta? Eres capaz tú de ser así por amor al prójimo. Pero Juan el Bautista lo hizo así. Juan el Bautista lo reconoció, se sentía feliz de ver a Jesús haciendo lo que él vino a hacer, cumpliendo su propósito. Se sentía feliz como halagaba a la novia. Por eso dice, ¿quién tiene la esposa? El esposo. Por eso decía él, ¿cómo halaga a la esposa con sus acciones, ¿verdad? De rescatarla. Y también dice, yo es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿verdad? Para que logre el propósito de rescatar a su iglesia. Después viene la pregunta y dice, ¿quién es el superior? Allá en el 3:32, ¿verdad? ¿Quién es el superior? Y dice ahí, el que de arriba viene es sobre todos. Es que el de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Dice aquí, el que viene de arriba es el superior porque habla de las cosas del cielo, habla de las cosas de arriba. El que es terrenal de las cosas de la tierra habla. Está diciendo quién es el superior, Juan el Bautista o Jesús. Porque en este momento estamos hablando de que Juan el Bautista es el terrenal, ¿verdad? Porque estaba ahí, pero el que viene del cielo es Jesús, que se hizo humano para estar entre nosotros. Entonces, ¿quién es el superior? De los dos ellos, ¿quién es el superior? Jesús, obviamente, porque viene a hablar de las cosas del cielo, dice que viene a hablar de las cosas de su Padre. Él dice, el que me ha visto a mí, al Padre ha visto, porque venía a dar testimonio de lo que el Padre le había entregado en su corazón. Él venía a hablar de lo que existía en el cielo, venía a hablar de la vida eterna, de eso venía a hablar, de la vida eterna. Entonces, por eso, Él es el superior, ¿verdad? Lo que menciona acá. Estamos hablando de los testimonios, ¿verdad? De los que decían para comprobar de que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver acá, dice que en el 4:42 pasa algo muy importante y es que Jesús va a Samaria. Va a Samaria y ahí tú, ¿qué crees que pasa? Si tú ya leíste ahí ya sabes qué es lo que continúa, ¿verdad? Dice que se encontró con una mujer samaritana, dice ahí. Dice ahí, vamos a leerlo en el 4:13, dice. 4:13, dice. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, dice, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y está hablándole ahí a la mujer samaritana. Se encuentra con la mujer samaritana porque viene y le dice, mujer, dame de beber, ¿verdad? Y entonces él le dice, bueno, y si supieras quién te dice que le des de beber. Y le dice él, si el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Está hablando que él es el logos. Que no se te olvide que verbo significa logos, significa palabra. Amén. El que toma de la palabra de Dios no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú encuentras dirección, tú encuentras orientación, tú encuentras descanso, encuentras paz, encuentras consuelo.
Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Por eso dice, el que bebe de esta agua, que es la palabra de Dios, no tendrá sed jamás. Amén. Y también dice, bueno, porque será una fuente que salte para vida eterna, porque de lo que tú te llenas, es lo que tú mencionas, es lo que sale de tu boca. Dice ahí que el corazón habla de lo que hay en su corazón. La persona habla de lo que hay en su corazón. Pero si tu corazón está lleno de esa palabra de Dios, eso es lo que tú expresas, eso es lo que tú otorgas. Entonces dice que es una fuente. Cuando tú estás lleno de palabra de Dios, eso es lo que tú das. Tú tienes palabra de Dios en tu boca. Cualquier persona necesita algo, tú mencionas a Dios. ¿Has visto tú ese tipo de personas? Hay personas que tú detectas que es cristiano por su forma de hablar. Es que en Dios tenemos respuesta, no es que Dios tiene solución para su vida, no es que primero Dios vamos a hacer eso. No, no te preocupes, Dios tiene la solución para todo. Mira, no es que no te aflijas, Dios va a hacer algo. ¿Te das cuenta? Dice que el que está lleno es esa fuente que salta para vida eterna. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios que dan vida. Son las palabras de Dios que te orientan. Son las palabras de Dios que te alimenta. Son las palabras de Dios que te alinea al propósito. Son las palabras de Dios. Y por eso es que entre más tú te llenas de su palabra, tú tienes más que otorgar. Amén. Y es por eso que dice ahí que el que bebiere del agua que le da, porque Él es el Logos. Aleluya. El que le diere del agua que le da tendrá esa fuente para poder otorgar a los demás. Amén. ¿Qué más dice aquí cuando se encontró con la mujer samaritana? Aquí en el 4, 17, 18 dice, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho en verdad. Me da curiosidad esto. ¿Por qué están hablando del agua, de vida eterna y todo esto, del agua, y de repente sale el Señor con esto de lo que es la mujer samaritana y le dice, háblale a tu marido? Porque es que hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio, así me da mucho aquí esa situación, ¿verdad? De que por qué Dios le dice, ven, llama a tu marido. Porque lo que pasa es que cuando tú no tienes orientación de la palabra de Dios, tú no puedes venir y direccionarte en la manera correcta. Esta mujer lo que está simbolizando es aquí que no había escuchado un mensaje de Dios, que no tenía una orientación de Dios. Por lo tanto, había tenido tantas equivocaciones. Se había equivocado 5 veces. Y en algo muy importante que todo ser humano siempre requiere, porque tú puedes dejar de trabajar, tú puedes dejar de estudiar, tú puedes dejar de hacer cualquier cosa, pero lo que menos puedes soportar es estar solo. Amén. Tú no puedes soportar estar toda tu vida solo. Y estoy hablando desde que tú naces. No puedes estar solo. Cuando estás en tu niñez necesitas de tus padres. Cuando estás en tu adolescencia necesitas de tus amigos. Sí o sí. Yo creo que estamos en lo cierto, ¿verdad? Cuando estás en tu niñez necesitas de tus padres que te estén cuidando y que te den todo lo que tú necesitas. Cuando estás en tu adolescencia necesitas de tus amigos, porque esa es la etapa de tus amigos. Y cuando estás ya ya en la etapa de poder tener pareja en la juventud, necesitas de una novia. Cuando ya estás en la juventud andas buscando quién va a ser tu novia, quién va a ser tu novio. Y ya cuando eres un adulto necesitas de tu pareja. ¿Por qué? Porque no somos destinados a estar solos. Allá dijo en Génesis 1:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios lo hizo así, ¿verdad? Entonces por eso le dice así, llámale. ¿Por qué? Porque es lo que la persona más busca, es lo que la persona más requiere de tener siempre una compañía, de estar siempre en socialización, o sea, estar comunicándose con alguien. Siempre necesita la persona estar comunicándose con alguien. Entonces por eso dice aquí, llama a tu marido, porque mira que de repente fue el cambio. Estaba hablando, mira, es que el que toma de mi agua, ¿verdad? No no va a tener sed jamás. Y de repente le dice, llama a tu marido. Es que no tengo, le dice a la mujer. Sí te ha dicho bien. Y ahí estaba también dando testimonio a Jesús de que Él conoce todo, que a Él no se le puede ocultar nada. Sí, bien ha dicho, le dice, porque 5 maridos, 5
has tenido y ninguno de ellos, y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Ok? Ahí vemos la falta que podemos cometer cuando no nos orientamos a través de la palabra de Dios. Cometemos muchos errores. Y eso es lo que estaba simbolizando esta mujer. De que es necesario venir a encontrarse con el Logos, con la palabra de Dios que nos orienta para hacer las cosas correctas y no equivocarnos. Amén. Eso es lo que está simbolizando eso. Y entonces viene, y esta mujer dice ya en el 4:23-24, le dice Jesús, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Cambia de idea, ¿verdad? Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Después de que habla prácticamente de esa situación, de ese error, porque aquí todavía está con la mujer samaritana, le está diciendo, mira, es que ella le decía, ahí en Jerusalén, este lugar donde adoran, sí, pero le está diciendo, es que va a llegar un momento donde no se va a adorar en un determinado lugar. Y es que cuando hablamos de adoración como te dijera, es algo más amplio. La adoración no solamente es la alabanza, la adoración es nuestro estilo de vida. Amén. La adoración conlleva nuestro estilo de vida, nuestro testimonio ante las demás personas. Por eso le estaba hablando él de esa manera. Que la palabra de Dios te ayuda a direccionarte para que tengas la vida correcta ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas, para dar un buen testimonio. Pues le dice, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando adora a alguien en espíritu y en verdad, no se basa en un solo lugar, como dice ahí, porque le está diciendo, a Jerusalén van todos a adorar. Pero le está diciendo, no, es que no, Jesús le está diciendo, va a venir el momento, va a venir la hora, ¿verdad? Donde aquel que me va a adorar donde sea. Donde sea va a dar testimonio. Donde sea va a poderse notar que es un hijo de Dios. No es aquello de que en la casa de Dios o en la iglesia es bien fácil, ¿verdad? Ser hijo, ser cristiano. Si tú vas a una iglesia, ahí todos están bien pulcros. Ahí todos están bien atentos. Ahí todos oran. Ahí todos cantan. Bueno, digámoslo así. Allá a nadie se le nota el pecado. Porque todos tienen aureola, ¿verdad? Todos bien santitos en la iglesia. Pero hay gente que en la iglesia es de una manera y en la casa son de otra. En la iglesia son de una forma y allá en el trabajo actúan diferente. Entonces por eso dice aquí, va a llegar el momento, va a llegar la hora donde los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad, no importa el lugar donde estén. Ahí van a declarar que son cristianos. Ahí van a demostrar que son cristianos. Ahí se les va a notar que son cristianos. ¿Por qué? Porque de su corazón va a salir, porque va a ser en espíritu y en verdad. Significa que no va a haber mentira, no va a haber engaño. Se va a demostrar lo que verdaderamente hay en su corazón. Amén. Y eso es lo que él estaba explicando acá. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para honrar su nombre. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Eso es lo que él estaba explicando acá. Fíjate bien cómo va esto. Y todos estamos hablando del Logos. Quiero que te enfoques que todo esto de la mujer samaritana que nosotros venimos y nos evocamos tanto. Yo he escuchado hablar mucho de la mujer samaritana, pero nunca así como ahorita el Señor me lo está mostrando. Todo esto tiene que ver con el Logos. Tiene que ver con la palabra de Dios, porque empieza diciendo que saltará la palabra para vida eterna. Y empieza diciéndole que el que bebe de mi agua, o sea, de la palabra que sale de mi boca, ese no tendrá sed jamás. Ahí está dando el énfasis de qué se trata todo. Entonces viene y le habla a la mujer samaritana y le dice eso. Está hablando de las decisiones que toma y está hablando de la adoración. Y ya después viene en el siguiente punto allá, en el 4:37-39, dice así. Porque esto es verdadero, dice. Esto es verdadero, dice el Señor. El dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labrarán y vosotros habréis entrado en sus labores. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué significa eso? Dios le envió a hacer algo. Aleluya. Primero Dios le dice, esta es la palabra. Esta es la palabra. El que escucha de mí va a tener palabra para entregar. Porque saltará, dice, como fuente que fluye, ¿verdad? Porque salta para vida eterna. El que se llena de palabra. Habían tenido un contacto con Jesús, que es el Logos. Aleluya. Había tenido contacto con Jesús, que es el Logos. Le dijo ahí, como toda palabra, cuando tú vienes a leer la Biblia, te confronta. Ahí tú puedes entender qué es pecado y qué es lo que a Dios le desagrada. Cuando tú lees la palabra de Dios es como un espejo que tú te ves y te muestra todos tus errores. Así pasó cuando ella se confrontó con Jesús. Cuando ella llegó a Jesús, Dios le dijo lo que pasaba en su vida. Amén. Que había tomado malas decisiones porque no conocía una verdad. ¿Te das cuenta? No, cometió errores la mujer samaritana porque no había conocido la verdad. Pero cuando se confrontó con el Logos, que es la palabra de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Se confrontó con el Logos. Entonces viene y le dijo, le habló de la adoración también, o sea que le mencionó el error y la orientó acerca de la oración, porque ella decía que solo en un lugar podían adorar. Y Jesús le dice, no, va a haber un momento donde me van a adorar donde quiera, ¿verdad? Entonces le dio una indicación, le da una orientación y luego después le envía porque le dice que tiene que ir, ¿verdad? Donde dice el que siembra y el que labra y hay que ir a recibir la cosecha, en pocas palabras, lo que estamos aquí diciendo en estos últimos versículos. ¿Y qué fue en pocas palabras ahí? El campo está libre para que vayas a hacer tu labor, que es predicar el evangelio. Amén. Entonces dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y dice, y muchos samaritanos en aquella ciudad creyeron. ¿Por qué? Porque la mujer, desde que escuchó eso, se fue a testificar, se fue a predicar, se fue a decir lo que había pasado con Jesús. Se fue a decirle de que Jesús les había dicho su vida, de que ella no conocía a Jesús, pero en ese momento le había dicho su vida, así como cuando tú lees la palabra y dices, bueno, y esta palabra es que es para mí. No sé si te ha pasado eso, que has leído la palabra y dices, no, es que esta palabra, como que si Dios ya sabía que yo iba a estar aquí pasando este problema. No, es que aquí yo estoy reflejado en esta palabra. Tú te identificas con algún acontecimiento o te identificas con algún personaje bíblico. Amén. Tú dices, bueno, es que este personaje, como que si fuera yo. Amén. Pues así es esto. Ella se fue a predicar y le dijo, no, es que él dijo toda mi vida. Y se fue a predicar en ese momento. Dice que muchos creyeron en Jesús a causa de eso. Ahí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo Dios viene como manda, o sea, comisiona a las personas después de escuchar la palabra de Él. Comisiona a las personas para ir a testificar, para ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces la samaritana fue a predicar. Ahora ya para terminar, vemos aquí otra situación que aconteció en este capítulo. En el capítulo 4, allá en el 49-50, dice que Dios sanó a un hijo, sanó a una persona, y es al hijo de un oficial. Y dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra a Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. ¿Qué podemos entender de esto? Viene esta persona, le dice a Jesús, mira, mi hijo está enfermo, necesito que vayas y que lo sanes. Él esperaba que Jesús llegara al lugar, como muchas personas así esperamos, ¿verdad? Hay muchas personas que esperan que la persona que va a orar por ellos llegue y le ponga las manos encima y le diga, mire, sane en el nombre de Jesús, cuando en realidad la fe es la que importa. Porque lo vemos aquí, le dice, mira, desciende Jesús, porque lo que quería es que Jesús llegara a la casa y tocara a su hijo porque estaba muriéndose. Pero Jesús le dijo, no fue.
simplemente le dijo, ve porque tu hijo vive. Vemos el poder de la palabra. Aleluya. Vemos el poder de la palabra que no tiene límites. No tiene ninguna, algo que lo pueda venir y enfrascar. No es como que tú puedas venir y enfrascar algo. Yo tengo aquí este vaso y yo lo tapo aquí, pues entonces ya estoy enfrascando el contenido. Pero la palabra de Dios no se puede hacer eso. Tú no puedes enfrascar la palabra de Dios porque como sea fluye de cualquier manera. Amén. Tú no puedes enfrascar la palabra de Dios y vemos el poder de la palabra. No había límites en ese caso de distancia porque el hombre, esta persona quería, este oficial quería que Jesús llegara a su casa y tocara a su hijo y ahí le dijera que se levantara, que estaba sano. Pero Jesús lo hizo desde donde estaba porque él tenía el poder y el dominio para hacerlo. Y el hombre dice que se fue, creyó en la palabra. Creyó, porque otra cosa es esa. De nada sirve que eso lo haya dicho si el hombre no cree. El hombre creyó. El hombre creyó porque dice ahí que él se fue. Dice, el hombre creyó, dice ahí, ¿ve? Y el hombre creyó la palabra a Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Creyó en que eso iba a ser realidad. Y cuando llegó a su casa, vio a su hijo que estaba sano y preguntó a las personas que estaban ahí, ¿a qué hora se levantó mi hijo? Y entonces ellos le dieron la hora y él se dio cuenta que a la misma hora que Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive, en ese momento su hijo había sanado. Ahora, ¿cuál es tu fe? ¿Tú tienes fe de algo así? Porque la misma fe, la fe es la que hace que provoque tu milagro. No es la persona. Muchas veces la persona dice, no es que yo esa persona yo quiero que esta persona venga y ore por mí, porque esa persona tiene poder. Es que lo que pasa es de que no se trata de la persona que ora, se trata de la persona que cree. Cualquier persona puede orar por ti en cualquier necesidad que tú tengas. Pero si tú no tienes fe, la mejor persona, aquel que puede hasta resucitar muertos, porque hay gente que tiene ese don. Existe gente que puede resucitar muertos. Entonces, hasta esa persona que puede resucitar muertos puede orar por ti, pero si tú no tienes fe, no puede pasar nada. ¿Verdad? Entonces lo que importa aquí es la fe, como la mujer del flujo de sangre, que ella fue la que arrebató su milagro. Jesús ni siquiera oró por ella. La mujer solo la tocó y fue sana. ¿Por qué? Porque tenía fe. Amén. Entonces, este es un ejemplo acá de que podemos ver cómo es el poder de la palabra, porque prácticamente de eso se trató, ¿verdad? Vemos desde el momento en que viene y llega. Vamos aquí. Es cierto, hay un testimonio de Jesús viendo que Él es el Cristo y todo lo que Él hace, demostrando que Él es Jesús. Todo esto lo ha hecho para demostrar que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Jesús, el Cristo. Pero también podemos sacar un segundo tema aquí, es de que el poder de la palabra, porque el poder de la palabra puede transformar a la persona como fue con Nicodemo. Puede transformar a la persona, puede venir y cambiar una vida como la mujer samaritana, orientarla y enviarla a que testifique, a que predique. Y podemos ver la sanidad, el milagro de Jesús, como sanó a esta persona. Entonces podemos enfocar también eso ahí, de que es el poder de la palabra, cuando Dios viene y va demostrando que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Bien, entonces esto es lo que hemos visto ahora, nos quedamos hasta aquí, capítulos 2 y 4. Voy un poquito atrasadita de lo que realmente vamos leyendo, pero ya nos vamos a ir sintonizando. Así es que espero pues que te haya quedado algo, ¿verdad? Claro, lo que hemos visto, que hayamos aprendido, ¿verdad? De lo que hemos visto ahora. Y una vez más te agradezco, ¿verdad? Por haber llegado hasta acá conmigo, escuchándome hasta el final de este video. Bien, vamos a orar y yo no me puedo ir sin antes preguntarte a ti que no conoces a Jesús y que me estás escuchando ahí, de que si quieres recibir a Jesús, no importa si después escuchas este video y tú dices, bueno, esto fue temprano. No, es que esto sí tiene poder, tiene el poder porque es que tú lo crees. Amén. Entonces, si tú quieres recibir a Jesús, no importa en qué momento o en qué tiempo escuches este video. Si tú lo estás escuchando en este instante, es el momento de recibir a Jesús. Amén. Dios
Es el momento exacto. Así que no pienses de que, porque ya pasó este video, ya no tiene ningún efecto. No, es en el momento en que tú lo escuchas que necesitas a Jesús en tu corazón. Bien, vamos a orar por si quieres recibirle en este instante. Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, mi Dios, en este momento. Yo te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Yo me arrepiento. Y en este instante, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que puedas morar en él y que puedas ser sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Tu corazón ha sido sellado, el Espíritu Santo ha llegado a morar a tu corazón. Te invito a que vayas a una iglesia, que asistas a una iglesia, que leas la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ores, ¿verdad? Para poder tener esa dirección de parte del Espíritu Santo. Bien, y bueno, vamos a orar porque Él nos permitió y nos regaló esta palabra en este momento. Oremos. Bendito Señor, gracias, hemos escuchado tu palabra y ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que significa cada uno de estos acontecimientos que tú realizaste, Señor, en aquel momento en que tú anduviste en este mundo. Señor, te agradecemos. Hay cosas que no las habíamos visto de esta manera. Hay aspectos que quizás no estaban anotados aquí, pero sabemos que eres tú, Señor, el que vas organizando y el que vas actuando en este momento, el que vas haciendo, el que vas dirigiendo cada una de mis palabras. Gracias, bendito Señor, que esta palabra no se borre, sino que quede cimentada en los corazones de aquellos que me están escuchando y que pueda ser productivo, Señor, que les haya ayudado, les haya servido para poder avanzar en su vida, para poder alinearse al propósito correcto que tú realmente tienes para sus vidas. Gracias, bendito Señor. Ponemos a cada familia aquí representada, de cada persona que ha escuchado, Señor, lo ponemos en tus manos. Y así mismo, Señor, bendice sus vidas, solventa cada una de sus necesidades, Señor. Restaura a aquel que necesita ser restaurado, sana a aquel que necesita ser sanado. En tus manos los ponemos en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, nos seguimos viendo mañana. Seguimos con el tema número 3, ¿verdad? Este es el tema número 2. Vamos a seguir con el tema número 3 referente al estudio del Evangelio de Juan. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te conceda un excelente día y una excelente semana, ¿verdad? No había saludado de que estamos en la semana mayor, ¿verdad? Pero es que en estos momentos estamos recordando lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y te invito nuevamente a que me escuches en YouTube. Ahí estoy compartiendo unos videos referentes a lo que se enfoca la Semana Santa o la Semana Mayor, que es la que estamos nosotros ahora celebrando. Ahí estoy pasando unos videos, así que si tú los puedes acompañarme, Pastora Janet Enríquez, ahí en YouTube, para que tú puedas estar mayor informado al respecto. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Mañana por la mañana. Bendiciones.